Un desafío planteado desde hace muchos años y varios exámenes que se sortearon con nota para llegar a la actualidad de una Venezuela ampliamente competitiva. Tuve la posibilidad de hablar con Abelange no hace tanto, en Río, de estar haciendo una entrevista también con Blatter, cada uno con sus ideas, pero desde hace mucho tiempo llevando una línea en la FIFA. Usted hace mucho tiempo que está y los conoce bien. ¿Qué cosas distintas tuvieron y qué cosas similares tuvieron los mandatos de cada uno? El mandato anterior pasaba un poco por las dificultades que habían a nivel económico al principio de la llegada del doctor Abelange. Después, por supuesto, vino el boom, vino el tema de la televisión y ya empezaron a crearse cosas importantes. Y ahora, pues con el señor Blatter, por supuesto, no para una máquina de querer hacer cosas, el fútbol femenino, el fútbol playa, el fútbol sala. En fin, nos llama poderosamente la atención cuando ahora estuvimos en el Congreso en Isla Mauricio y dice, bueno, señora, no, perdón, retiro lo de señora porque no había señora, señores, él es obsesionado porque estén las mujeres involucradas. Bueno, una forma de pensar que se le respeta, pero que ves la formación que tiene de seguir haciendo cosas que, por supuesto, ahora hay muchas posibilidades en función de los tantos recursos que recibe pues, la FIFA por sus diferentes cosas, ¿no? Eu queria dizer, enquanto estuve na FIFA, eu tinha 68 países afiliados. Só não fui a uno, Afeganistão, que hasta hoje usted não desce. Pegar todos os outros países de todos os continentes, eu fui, e o mínimo que fui a um país durante o período que estuve na FIFA foi por 3 vezes. E com isso, não sei quantas 1000 horas me hizo de avião. E depois, eu tinha uma coisa, usted chega em Ásia, tem os hindus, os chinos, os de Taiwán, enfim, todos, e não é fácil ter em seu sentimento o reflexo da pessoa. Então, eu fotografava, e mesmo em África. Porque se um dia me encontro com desses dirigentes, presidente de uma associação, em um aeroporto e não os saludo, eu tenho um inimigo. Y así los conocí a todos. Es mucho más para hacer, pero a un momento apropiado debemos parar su carrera por razones también de edad o razones de dar la posibilidad a otros de entrar en la FIFA. Pero en ese momento y después 37 años pasado en la FIFA, estamos en una situación en donde debemos luchar contra unos problemas que tenemos actualmente en el fútbol, y uno de esos problemas es estos partidos arreglados, que es un tema muy serio porque el fútbol va a perder su sustancia si sabemos el resultado antes de jugar. ¿Hay un sustituto en el mundo preparándose para Blatter? Sí, como no, hombre, yo lo veo. Claro, políticamente hoy un pronunciamiento mío me podría poner en la orilla de la ventana, no, pero todos sabemos que sí los hay, ¿no? Que los hay, están ahí. Claro, esperando. Como yo también los puedo tener en Venezuela. Por supuesto. Yo puedo tener, es que es lógico que también es lógico que lo haya, ¿no? Pero nosotros no podemos perpetuarnos per se, ¿no? Creo que, como todo en la vida, quien hace una labor y la está haciendo bien,
por supuesto hay otros que también la desarrollan en su área y que tienen aspiraciones, ¿no? ¿Ese es un error de Avalanche en su momento y de Blatter en el otro, de quedarse tanto tiempo, de permanecer tanto tiempo o no? Bueno, si diría que eso es un error, yo estaría equivocado también, porque llevo mucho tiempo. Está metido en el mismo Estoy baile. metido en el mismo lío. Pero ¿sabe qué? A mí lo que me ilusiona es que cuando estoy en un periodo como recién ahora en marzo, fuimos electos en nuestra junta directiva por unanimidad y de verdad que me crea una responsabilidad mucho mayor. Pero si yo sintiese en el ambiente que no hay o la simpatía o el deseo de yo estar, tenga la completa seguridad que me voy. No voy a estar peleando, perdón, de estar por estar cuando las cosas pues no se corresponden. Así que el hecho que se presente o que esté, bien sea Blatter, bien sea Nicolás, bien sea Eugenio, en fin, como está ahora, participa, es de un consenso absoluto para poder gobernar con tranquilidad y por supuesto atendiendo las cosas que se tengan que atender y no favorecer a uno para perjudicar a otro. Eso no existe en mi forma de actuar. Venezuela debutó por primera vez en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Inglaterra 1966. En cuanto a los torneos de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en 1954 Venezuela comenzaría a participar en ellos a través del primer campeonato juvenil de la región conocido como Copa Juventud de América, siendo sede de esa primera edición, que con los años pasaría a ser llamado Sudamericano Sub-20. En 1964, con la inscripción del Deportivo Italia, la Federación Venezolana de Fútbol fue la última en sumarse al principal torneo de clubes de Conmebol, la Copa Libertadores de América. Y en 1967 tomaría parte del último campeonato sudamericano de naciones, actual Copa América, el cual se celebró en Montevideo, Uruguay, ese año. A partir de entonces, la Federación Venezolana de Fútbol participaría activamente en todos los torneos y competencias organizados por Conmebol. Siempre va a venir un día más feliz, y es lógico, y en lo deportivo ni que hablar. Pero hasta ahora de lo que ha tenido el día más feliz, estoy hablando en la cancha, en el estadio, en el resultado. El día más feliz es, bueno, han habido muchos, pero creo que la clasificación al Mundial Sub-20, nunca habíamos logrado nada y lograrlo en las condiciones que lo logramos, faltando medio segundo nos cobran un penal y el chico lo para, nuestro, porque con ese gol pues estaríamos eliminados y se da esa posible clasificación a la segunda fase y después logramos clasificar al Mundial, por Dios, es algo que no tiene nombre porque no lo he vivido, no lo había vivido nunca y después afortunadamente se da ahora el Sub-17, se dio un Sub-17 femenino, se dio un fútbol playa también a los mundiales y ya empezó a gustar la cosa, ¿no? Y bueno, hoy estamos previo a un partido importante que quienes lo resuelven son los que entran a la cancha, pero si se llegara a dar el resultado, pues imagínense que podríamos estar cerca de otro sueño importante. Los invito a quedarse después de la pausa y más de Esquivel y mucho más para conocer en profundidad la evolución y el porqué de ella del fútbol venezolano. Apoyo, infraestructura, gobierno, política, fútbol, todos estos temas con Esquivel. Mi pasión por el fútbol desde niño, ¿no? ¿De chico? De chico. Empecé a jugar, traté de jugar profesional, me fue muy mal. ¿De qué jugaba? Jugaba medio volante. Medio volante.
Y en algún momento, pues por razones de trabajo, ya no quise seguir insistiendo en el fútbol profesional. Me trasladé, trabajaba en la banca y me trasladé a la isla de Margarita hace muchísimo tiempo. Y quería jugar y no había asociación de fútbol. Hubo en un tiempo, pero desapareció. Y bueno, y esto, yo quiero jugar, ¿cómo hago? Y ahí pues formé la asociación de muy joven. Creé una categoría donde podía jugar yo sin estar registrado, porque no te lo permitía siendo dirigente jugar, y la administraban un grupo de muchachos, por cierto, uruguayos estaban ahí. Antonio Ramil jugó conmigo en alguna oportunidad, Omar Alves también, Montero, Germán Montero, jugadores importantes uruguayos que ya vivían en Margarita, y creamos la Asociación de Fútbol del Estado, y ahí pues me empezó el gusanito de la dirigencia. Fui presidente de Nueva Esparta desde el año 72 hasta el año 86, fecha en que asumí como vicepresidente. Y bueno, y ahí pues, algunos dicen en Venezuela, es que Esquivel nació enmantillado. Enmantillado es con el manto de la Virgen, ¿no? Porque se dan estas cosas y de la noche a la mañana, presidente de la federación, cuando o sea, aquí se peleaba todo el mundo por ser presidente de la federación. Vivían en disputas permanentes. Y bueno, asumí en el 87 la presidencia y en el 88 hice las primeras elecciones y logré unir a toda la dirigencia. Y ese ha sido creo yo, mi éxito o mi suerte de poder tener a todo el mundo junto. Podemos discrepar, podemos tener diferencias, pero pongámoslas arriba de la mesa y vamos a encontrarle solución. Fue el entrenador que siguió los pasos del argentino Pastoriza al frente de la selección, inculcando un cambio que transformó al fútbol de Venezuela. Como futbolista, Páez estuvo ligado a la selección en la década del 70, llegando a defender a su selección en la minicopa mundial realizada en Brasil en el año 1972. Jugó la Copa América de 1975, participó en 4 partidos. Venezuela perdió 4-0 frente a Brasil, el que perdió 5-1 con Argentina, la derrota 11-0 ante Argentina y en la revancha la derrota 6-0 frente a Brasil. Disputó los 90 minutos de todos los partidos. En la Copa América del 79 y con otra visión de Venezuela y el fútbol, participó también en 4 partidos. El que empató Colombia, casi histórico, 0-0 con Venezuela. El empate 1-1 ante Chile. Luego la derrota ante Chile 7-0. Y, por último, la abultada derrota también con Colombia por 4-0. Como entrenador dirigió la selección sub-20 y sub-23. Y desde enero del 2001 hasta noviembre del 2007, a la selección absoluta. Como entrenador nacional de Venezuela, debutó el 28 de marzo del 2001 ante Argentina. Le hago las dos últimas, y hablando de la selección, hay un trabajo muy importante de Richard Páez, hay un trabajo muy importante de Farías. ¿Qué tuvo cada uno en la importancia de todo esto? No debiéramos olvidar un trabajo muy, pero muy importante del Pato Pastoriza. Ah, también, claro, cierto. El Pato para mí es alguien, Dios lo tenga en la gloria. Que marcó el camino, ¿no? Por Dios, algo importantísimo. Le dio a nuestros futbolistas un toque de profesionalismo que no lo tenían. De eso de, nos preparamos para el partido, pero nos preparamos para el partido. Desde el lunes, no es que lo hacemos el jueves para jugar el viernes, no. Entonces, ese tipo de cosas valió muchísimo en el jugador venezolano. Y luego, pues, por supuesto, entra Richard, un hombre que fue jugador, que se comió 11 goles, 12 goles jugando en la selección venezolana, médico graduado. Yo siempre digo que él, más que entrenador, que es muy buen entrenador, también era psicólogo. Terminó de formar esa mística en los jugadores y esa motivación. Y por supuesto, con él ya venía muriendo esa generación importante, el preolímpico de Mar del Plata. Claro. Y había que hacer el cambio generacional. Bueno, y ahí entra César Farías, que un valor importantísimo de nuestro fútbol. El 26 de noviembre del 2007, la Federación Venezolana de Fútbol anuncia la renuncia de Richard Páez como seleccionador nacional. Después de semanas de conversaciones con diferentes directores técnicos nacionales,
El 18 de diciembre, César Farías es confirmado oficialmente por el presidente de la federación, Rafael Esquivel Melo, como director técnico nacional. Su debut al frente de la selección venezolana fue el 3 de febrero del 2008, en un partido amistoso ante Haití, que acabó con victoria para Venezuela por 1-0. El 6 de junio del 2008, logró una victoria histórica tras 38 años contra Brasil, siendo el primer entrenador de Venezuela en lograrlo y rompiéndole una racha a Brasil de 17 partidos sin perder. El encuentro terminó 2-0, siendo la primera vez que Brasil no le marcaba un gol a Venezuela. Los héroes de aquel partido fueron los autores de los goles, Giancarlo Maldonado y Ronald Vargas. Al que le agradeceremos siempre la valentía de apostar por los chicos. Él hizo ese cambio, se la jugó toda, porque pudo haber fracasado también, Claro. pero ha dado un vuelco importantísimo. Hoy hay una gran cantidad de muchachos y ha influido muchísimo en otros clubes, como el Caracas Fútbol Club, permanentemente con un cambio generacional. Muchachos nuevos debutando en Copa Libertadores inclusive. Y eso es un valor agregado significativo para capitalizar una gran cantidad de futbolistas que tenemos en Europa, que tenemos en otros continentes, y que le dan un servicio inmejorable a nuestra selección. Hemos conocido en profundidad a Esquivel y su trayectoria, pero por sobre todas las cosas a la evolución de un fútbol venezolano que hoy se planta frente a cualquiera para pelear de igual a igual. Con otra institución, otra federación, otra asociación, otro estadio u otra gran figura del fútbol del mundo, nos reencontramos en el próximo capítulo de Fanáticos.